El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 8 de San Marcos, versos del 31 al 35. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole: Apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo: Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el Evangelio, la salvará. Este es el Evangelio de nuestro Señor. En lo que acabamos de leer, vemos al pobre Pedro perturbado por un inesperado anuncio que Jesús acaba de hacer. Y Pedro trata de procesar la noticia con su mente, con su sentido común. ¿Qué lógica puede tener que le vayan a hacer tales cosas al que Dios ha enviado para salvarnos? Momentos antes, Pedro ha confesado que su maestro es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible entonces que Dios vaya a permitir que le ocurran tales cosas a su propio Hijo? El sentido común de Pedro no le da para aceptar lo que acaba de oír. Como dice el verso 33, Pedro está viendo las cosas como las ven los seres humanos. Los humanos que rodeaban a Pedro esperaban a un Mesías poderoso y fuerte, que se impusiera por medio de la fuerza y los librara de la ocupación romana. De hecho, los judíos que rechazaron a Jesús lo hicieron en parte porque Jesús no coincidía con sus expectativas de ser un rey grande, fuerte y poderoso. Jesús corrige a Pedro, llamándolo Satanás metafóricamente. No es que Jesús pensara que Pedro era el diablo, sino que lo que Pedro está diciendo es lo que Satanás hubiera querido, que Jesús no fuera a la cruz y de esta manera no nos hubiera salvado. Satanás quería que Jesús respondiera golpe con golpe, ofensa con ofensa, y que se impusiera por medio de la fuerza en vez de por medio del amor. Pedro respondió, como hubiéramos respondido cualquiera de nosotros si nos dicen que van a matar a nuestro querido maestro. La verdad es que creo que si yo hubiera estado allí y hubiera tenido la oportunidad de hablar con Dios, habría tratado de convencerlo de que encontrara otra forma de salvarnos que no le costara la vida a Jesús. Por eso, Jesús declara que Pedro, al igual que nosotros, no ve las cosas como las ve Dios. Dios tiene un plan y es el de salvar y conquistar por medio del amor y no por medio de la fuerza. En el juicio y la crucifixión de Jesús vemos a un Jesús vulnerable que no responde mal por mal. Si Jesús hubiera respondido violencia con violencia, habría estado tratando de apagar un fuego con una cubeta de gasolina en vez de una cubeta de agua. La cruz es el doloroso escenario que Dios escoge para revelarnos quién es Él. No hay otra forma de conocer a Dios que no sea mirando a la cruz, donde la maldad y la crueldad son absorbidos por Jesús y se diluyen en el océano de su amor. Los que somos viejos probablemente recordamos el himno que dice:
En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Bueno, canto tan mal, ahora me acordé de un chiste de un funeral que hice, que no había música, y que tuve que cantar a capela, pero antes de empezar el funeral les dije, la verdad es que yo predico mejor que lo que canto. Y hice todo el funeral, y cuando salimos, la viuda del difunto me dice, es verdad, pastor, predica mejor que lo que canta. Bueno, esto que cantamos, ¿verdad? Este pedacito, tiene una frase que me llama mucho la atención. Donde primero vi la luz. Porque la luz de Dios llega a nosotros solamente desde la cruz del Calvario. No de otra manera. Ahora, después de su conversación con Pedro, Jesús se dirige al resto de los discípulos y a todos los presentes y les lanza una bomba nuclear. Si alguno quiere ser mi discípulo, que se olvide de sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Oh, boy, estamos envueltos nosotros también en el asunto. ¿Qué quiso decir Jesús con eso de cargue con su cruz y sígame? Creo que la mejor manera de responder es aclarando primero lo que Jesús no quiso decir. Muchos interpretan la cruz como las cargas cotidianas, una relación tensa, un trabajo malo, un hijo enfermo, etc. Y dicen, esa es la cruz que tengo que llevar. Pero a eso no es a lo que se estaba refiriendo Jesús. Cuando Jesús llevó su cruz hasta el Gólgota para ser crucificado, nadie veía la cruz o la consideraba como un símbolo de una carga que había que llevar. Para una persona en el primer siglo, la cruz significaba una cosa y solo una cosa: la muerte por la forma más dolorosa y humillante que un ser humano podía experimentar. 2000 años más tarde, los cristianos vemos la cruz como un símbolo valioso de la expiación, perdón, gracia y amor. Pero en los días de Jesús, la cruz representaba solamente una muerte escabrosa. Puesto que los romanos obligaban a los condenados a llevar sus propias cruces al lugar de la crucifixión, el llevar una cruz significaba llevar consigo el propio mecanismo de ejecución que iban a usar contra uno, mientras se enfrentaban al ridículo durante el camino a la muerte. En un sentido material, lo que Jesús quiso decir es que seguirlo a Él, haciéndose su discípulo, implica un compromiso que incluye dar la vida si es necesario. Y en un sentido espiritual, lo que Jesús quiso decir es que es necesario negar el yo, negar nuestras preferencias naturales para entregarnos en sacrificio a los que nos rodean, tal y como Jesús mismo lo hizo. Sí, el precio es doloroso porque significa renunciar a que tratemos de salvarnos a nosotros mismos por medio de buscar nuestro propio bienestar y decidamos poner por encima de nuestro propio bienestar el bienestar de los demás y la obediencia a la voluntad de Dios. Acabo de enseñar una clase de historia de la iglesia y tengo claro en la mente, recuerdo muchos detalles de las cosas que he enseñado. Y Cipriano, un mártir del siglo III, escribió esto: desde mi jardín, bajo la sombra de mis enredaderas, veo un mundo alegre. Pero si ascendiera a alguna alta montaña y mirara por las amplias tierras, sabes muy bien lo que vería: bandidos en las carreteras, piratas en el mar, ejércitos luchando, ciudades ardiendo, hombres muriendo en los anfiteatros para complacer a las multitudes que aplauden, egoísmo, crueldad, miseria y desesperación bajo todos los techos. Donato, esto es un mundo muy malo, un mundo increíblemente malo. Pero he descubierto en medio de ese mundo a un pueblo tranquilo y santo que ha aprendido un gran secreto. Son despreciados y perseguidos
pero no les importa. Son amos de sus almas. Han vencido al mundo. Esta gente, Donato, son los cristianos y yo soy uno de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.